Dios nos invita también a que usted y yo estemos perseverando, hermano. Porque si oramos al Señor, entonces Dios también, direccionará nuestros pensamientos para estar guardados del mal. Usted y yo debemos orar. La delincuencia, hermanos, la inseguridad, la corrupción, hermanos, cómo ha calado a áreas totalmente que la sociedad, hermanos, está corrompida. Entonces usted y yo debemos perseverar en la oración. Debemos ser fuertes orando. Amén. El Señor Jesús por lo menos nos pone a nosotros los creyentes, a los discípulos de Él, que seguimos el camino. ¿Qué nos dice el Señor? Que oremos una hora. A sus discípulos le dice, ¿no habéis podido orar una hora? Entonces el desafío que usted y yo tenemos por lo menos es insistir y ser fuertes orando mínimamente una hora. No nos dice 2 o 3 o 4, pero sí nos dice que mínimamente estemos orando una hora para no caer en tentación. ¿A su nombre? Entonces, usted y yo, en este tiempo, hermanos, tan difícil, tenemos que ser hombres y mujeres de oración, una iglesia que persevere e insiste en la oración. Entonces, perseverar en la oración. Pero también dice, perseverar en la oración, velando en ella. Velando en ella, dice. Es decir, estar alertas, vigilando. Estar quizá observantes, hermanos, de la situación en la que nosotros estamos viviendo. No pasar desapercibidos. Amén. Alguien que está vigilando, ¿cómo está? Está alerta, está atento en las situaciones que uno vive, en las circunstancias que pasan, en los momentos difíciles que estamos viviendo también. Estas guerras, hermanos, estos conflictos, si escalan a mayores, va a afectar a todo el mundo. Porque todo el mundo está interconectado, está globalizado. No es como antes. Hoy todo está interconectado. El mismo asunto de la tecnología y el internet está conectado. Ahora incluso el asunto de las transacciones, hermanos, es por internet, vía virtual. Todas las compras. Entonces, nosotros debemos perseverar en oración, debemos estar velando, debemos estar despiertos, debemos estar alertas, hermanos. El mundo, hermanos, está cambiando. Y quién sabe, la Agenda 2030, por ejemplo, que ya estamos aquí a 4 o 5 años, para que de alguna otra manera esta agenda no todo se está cumpliendo, pero van a proponerla nuevamente. Entonces nosotros tenemos, hermanos, que estar orando y velando para que nosotros estemos firmes en cada situación que el mundo, hermanos, proponga o se encamine. Usted y yo tenemos que estar velando y orando en la verdad de Dios. Mire lo que dice el capítulo 1, Pablo orando por los colosenses, esta iglesia. El versículo 9 del capítulo 1 de Colosenses dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mire el apóstol Pablo orando por la iglesia de los colosenses. Amén. Para que Dios encamine sus pasos, para que ellos estén firmes en la verdad, para que no se dejen mover con nada de lo que el mundo o la falsa enseñanza, filosofía en ese momento estaba también penetrando quizá la estructura de la iglesia. Y el apóstol está diciendo que desde el día que le oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, Dios nos ha dado sabiduría para discernir estos tiempos. Amén. Estos tiempos son peligrosos. Y usted y yo no podemos estar distraídos. Ocupamos bastante tiempo en muchas cosas. Ocupamos mucho tiempo quizá pasar en el ocio del TikTok, por ejemplo. Pero Dios, hermanos, nos dice que debemos perseverar en la oración. Debemos velar, ser vigilantes, estar alertas, estar atentos en la oración. Pero también dice perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Amén. Por acción de gracias. Pablo
Pablo, hermanos, está diciendo que oremos. Normalmente nosotros oramos por nuestras necesidades, ¿verdad? De comida, de vestido, de bebida. Pero Dios en su palabra, y Colosenses nos dice en este capítulo 3, también dice, pongan la mira en las cosas de arriba. Pongan su mirada en las cosas eternas. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo vestido de la comida, hermano, vendrá por añadidura cuando usted y yo nos enfoquemos en buscar las cosas eternas de Dios. Entonces, es un principio que usted y yo, hermanos, debemos buscar, debemos hacer. Efesios 6:18, si usted me acompaña o si lo proyectan y me ayudan también, Efesios 6:18 dice la palabra del Señor. Si usted va conmigo, en Efesios 6:18 dice, orando los días martes, orando en todo tiempo. Oiga, si fueran los días martes, bueno, pero dice orando en todo tiempo. Y orando, dice, en todo tiempo con toda oración y súplica al mismo tiempo, orando en todo tiempo. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué el apóstol Pablo es insistente? ¿Por qué el apóstol Pablo dice persevera, hermanos, en la oración? No está diciendo persevera en la oración para que tú busques comida, vestido y bebida. Dios sabe lo que nosotros necesitamos, pero también Dios nos demanda que persistemos en la oración para que Dios nos llene de la sabiduría espiritual y entender estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Para contrarrestar, hermanos, las obras del maligno. Para saber cómo responder, hermanos, al pecado que está cada día avanzando. Para tener respuestas, hermanos, a esta apostasía que se levanta. Para que alguien, cuando quiera, hermanos, que fundamentemos nuestra fe, entonces Dios nos ayude también a hablar lo que tenemos que decir. Y por eso que en este tiempo la Biblia nos dice orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, dice en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia también y súplica por todos los santos. Entonces tenemos que perseverar, hermanos, jóvenes, señoritas, no tenemos que estar distraídos. El mundo, hermanos, de la juventud es un mundo sensual. Se alteró la buena práctica sexual en la vida del ser humano ahora. Yo me he quedado sorprendido, pero vi un documental que manipulan la genética del ser humano. Si el embrión se va formando ya en ciertas semanas o en ciertos meses, se va formando el sexo del ser humano, manipulan, si es hombrecito, manipulan para que el sexo no sea de varón, sino de mujer. Es decir, el varón que nace con un órgano femenino, pero en el fondo su esencia es varón. Y me metió en la cabeza, es decir, normalmente ahora es que el que no tiene una tendencia ya de querer ser varón, porque la Biblia dice que Dios formó varón y hembra, ¿verdad? Hace la operación, cambian toda la estética de varón a mujer, pero si ya están manipulando desde la genética, hermano, no se sabe qué ser humano en el futuro vamos a tener. ¿Cómo distinguimos a un varón que es con el otro que no lo es? Si ya no están manipulando el sexo desde la genética. Entonces uno tiene que ponerse a pensar que estamos viviendo tiempos bien complicados y que Dios, hermanos, a nosotros nos afirme en una vida de oración. Yo sé que usted y yo tenemos bastantes necesidades, pero esas necesidades van a estar cubiertas si usted y yo permanecemos buscando de Dios constantemente. Amén. Y con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? Porque cuando oramos y buscamos de Dios, entonces también la paz de Dios, hermano, la paz de Dios. Entonces, como dice Colosenses, y la paz de Dios que gobierna vuestro corazón, dice, que gobierna nuestro corazón, que gobierna nuestros pensamientos, nos va a dar tranquilidad, porque sabemos que Dios también se va a encargar de nuestras necesidades. Pero usted y yo tenemos que estar buscando siempre de Dios, aún más en este mundo tan calamitoso en el cual estamos viviendo. A su nombre.
Pero el apóstol Pablo no dice que una vida distinguida solamente persevere en oración, sino que esa oración también debe hacerse por los siervos de Dios. El apóstol Pablo dice en el versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros. Amén, por nosotros. El apóstol Pablo ora y pide a la iglesia que ore también por aquellos que llevan la palabra de Dios. Amén. No está diciendo aquí que ore la iglesia por Pablo para que tenga quizá más fama, más popularidad, para que tenga carros y cosas. No. Pablo está diciendo aquí que la oración de Pablo a la iglesia que le pide es bastante específica. Oren por nosotros. Y el orar por nosotros, dice el apóstol Pablo, tiene una razón. Y aquí está, para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Porque la palabra de Dios tiene que ir esparciéndose, tiene que ir ganando terreno, tiene que tocar los corazones de la gente, tiene que cambiar el corazón quizá manipulado de la ciencia por ese ser humano que es diferente. ¿Quién sabe que Dios tenga misericordia? Cuando uno lee el capítulo 4 de Génesis, la Biblia dice que Caín era hijo del diablo, ¿verdad? Así dice. Pero Dios le habla a Caín. La misericordia de Dios tan grande es que le habla y le dice, el pecado está a la puerta y quiere gobernar tu corazón. Dios es tan grande en misericordia, hermanos, tan lento para la ira y grande en misericordia. El apóstol Pablo está diciendo, oren por nosotros. ¿Cuántos de nosotros oramos por nuestros hermanos? Para que Dios les dé oportunidad, hermanos, no para que se entretengan con la novela, con el cine, con el deporte, sino la oportunidad de que su boca se abra y usted les predique del Evangelio del Señor. Si el mundo, hermanos, está tomando cosas y situaciones para presentar la maldad, para esparcir la maldad, nosotros, la Biblia dice que somos columna y baluarte de la verdad, somos la luz en medio de las tinieblas. Entonces debemos orar, como dice el apóstol Pablo, por nosotros mismos, para que cuando el Señor nos abra una puerta para la palabra, entonces, dice el apóstol Pablo, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. ¿Cuántas oportunidades, hermanos, deseamos que Dios nos pueda abrir? ¿Cuántas puertas quizá tu empresa, el negocio que tú tienes, con las relaciones de amigos que tú tienes, hermanos? Que Dios nos abra puertas para predicar su palabra. ¿Cuántos deseamos eso? Usted dirá, pero pastor, yo no puedo, quizás no tengo muchas palabras. Hermanos, si tú oras y dices al Señor que te da puerta, hermanos, cuando usted y yo no estábamos en los caminos del Señor, ¿verdad? Usted y yo vivíamos alejados del Señor. No se necesitaba, hermanos, que usted sepa leer y escribir para que usted se emborrache. La Biblia nos llama que sobre usted y sobre mí, o mejor dicho, somos templos del Espíritu Santo. Y si somos templos del Espíritu Santo, Dios también, al abrirnos puertas para la predicación, pondrá las palabras necesarias en su boca y en la mía para que el Evangelio de Dios no se detenga, sino se esparza, corra y quebrante los corazones. ¿A su nombre? Dice el apóstol Pablo, oren por nosotros también para que Dios nos abra puerta para la palabra de Dios. Qué importante, el apóstol dice, no está diciendo, oren por mí para que yo tenga más riqueza, para que yo tenga más cosas. No, oren por nosotros para que Dios nos abra puerta para la predicación de la palabra de Dios. Nosotros oramos bastante diferente, ¿verdad? Nosotros oramos bastante diferente. Normalmente nuestra oración es, Señor, no tengo. Papá, dame. Señor, Padre, esta es mi necesidad. Ayúdame, Señor. El apóstol seguramente tiene necesidades. Porque en el capítulo 4 de Filipenses dice que muchas veces se quedó sin comer e hizo ayunos. Muchas veces no durmió en una buena cama, dice el apóstol Pablo. Muchas veces fue perseguido, no tenía comodidad. Pero él dice, todo lo he podido en Cristo que me fortalece. Y por eso que la oración es importante, porque la oración nos fortalece, estimados hermanos. Hoy usted y yo tenemos infinidad de recursos para compartir la palabra de Dios, ¿o no? Desde un mensaje de texto, por ejemplo. Desde el WhatsApp, por ejemplo. Desde el Messenger, por ejemplo.
tiene un montón de facilidad hoy la iglesia para esparcir el evangelio de Dios. Hermanos, que Dios nos dé sabiduría para que su palabra no se detenga, al contrario, corra. El versículo 4 dice, para que lo manifieste como debo de hablar. Dios, hermanos, nos pone las palabras correctas, precisas, para poder compartir el evangelio de Dios. Amén. Mire lo que dice Efesios capítulo 6. Efesios 6, 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Y por mí, dice, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo de hablar. Miren que el apóstol Pablo, ¿cuántos de nosotros somos valientes? 1, 2, 3. ¿Y los demás? Quizá no. ¿Nos da miedo predicar en medio de una amenaza? Seguramente que sí. Pero es posible que nos podamos estar tentados a tener miedo. Pero la Biblia dice aquí, el apóstol Pablo está pidiendo, oren por nosotros para que al abrir nuestra boca, Dios nos dé, ¿qué cosa? Valentía. Valentía. Y se necesita ser valiente, pues, hermanos, en este tiempo. Primero que ningún cobarde entrará al reino de los cielos. La Biblia dice que los valientes arrebatarán el reino de Dios. Son aquellos que conquistarán. Y el apóstol Pablo tiene razón, le dice a los colosenses, lo dice a los filipenses, a los de Éfeso, oren en todo tiempo, con toda oración, velando en ella, por nosotros también, para que cuando abramos nuestra boca, y al abrir nuestra boca y predicar la palabra, lo hagamos con valentía. Cuando la selección, bueno, yo tampoco ni veo la selección, pero los que a veces son masoquistas, aunque pierda y no vaya al mundial, ahí están gritando, ¿verdad? ¿Cómo gritan un gol? Hermanos, con pasión, con energía. ¿Cómo predicamos la palabra del Señor? Gracias, hermana. ¿Cómo usted lo hace? Hermanos, tenemos que ser una iglesia que oremos para que Dios nos arme de valentía y debemos predicar la palabra de Dios. Nuestros barrios, nuestras calles, hermanos, están con drogadictos, con personas que están robando, que están asesinando. La gente está confundida y con miedo porque se nos avecina, dicen ahí los estudiosos, los sismólogos, un terremoto bastante fuerte de 9.7. Y la gente está preocupada, está alarmada. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo se encuentra usted cuando la gente dice eso? ¿Cómo usted está pensando de cómo va a encontrarle ese sismo, ese terremoto, si es que pasara? ¿Cómo usted va a reaccionar cuando quizá en nuestra nación, hermanos, se genere quizá más contaminación de pecado? La Biblia nos llama a orar para no caer en tentación, para ser osados y predicar la palabra de Dios. ¿A su nombre? ¿Quién vive? Aleluya. Segundo, una vida distinguida, hermanos, es que lleva un andar sabio. Amén. La iglesia que tiene una vida distinguida tiene un andar sabio. Amén. No un andar con astucia, con falsedad, adulterando cosas, sino un andar sabio. ¿Y por qué la iglesia, usted y yo que somos redimidos de Dios, tenemos un andar sabio? Porque Dios, hermanos, como dice Corintios, el apóstol Pablo, tenemos la mente de nuestro Señor. Mire lo que dice el versículo 5 del capítulo 4 de Colosenses. Dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien. Dice que nuestro andar debe ser en sabiduría.
¿Y qué es la sabiduría? La sabiduría obviamente viene de Dios, pero la sabiduría se manifiesta en ciertas virtudes que usted debe saber. Vamos a ir a Santiago. Santiago es bastante referencial para que usted y yo entendamos cómo debemos andar en la sabiduría que viene de Dios. Santiago capítulo 3 dice el versículo 17 de la siguiente manera: pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, después amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni... Esa es la sabiduría de Dios. Y por eso que Colosenses dice, andad sabiamente. Tengo que andar sabiamente, entendiendo que tengo que vivir en una pureza de vida. En una vida de consagración, en una vida de santificación, en una vida de santidad, hermanos. Porque el mundo no me va a proponer y no me propone ni hoy ni mañana que yo viva en santidad, sino que el mundo me propone una vida totalmente diferente a la de Dios, contraria a sus leyes, a sus propósitos. Y aquí dice, andad sabiamente, con pureza de vida, con integridad de corazón, como dijera el salmista, hermanos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su tabernáculo santo? El limpio de manos, dice, y puro de corazón. El que piensa bien va a accionar bien. Y el que piensa mal va a accionar mal. De la abundancia del corazón habla la boca. Por sus frutos los conoceréis, dice la Escritura. Amén. El hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre del mal tesoro de su corazón saca cosas malas. Hermanos, nuestro andar, dice el apóstol aquí, que debe ser un andar sabio, andar sabiamente. ¿Con quién tenemos que andar sabiamente? Con los de afuera. Tenemos que andar sabiamente con los de afuera, hermanos. ¿Y por qué? Porque los de afuera, hermanos, van a ver nuestro andar, van a ver nuestra vida siempre. Mire lo que dice Efesios 5, capítulo 5, versículo 15. Efesios 5, 15, dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Qué interesante, hermanos. El apóstol Pablo diciendo también a los efesios: mirad con diligencia, mirad prudentemente, sobriamente, hermanos, ¿cómo andéis? ¿Cómo usted está andando? ¿Cómo yo estoy andando? ¿Cómo está andando la iglesia? Si la iglesia está andando distraída, no le va a importar los tiempos que está pasando, hermanos. Nosotros nos alarmamos, ¿verdad? Pero conocemos en realidad las cosas. En los postreros tiempos, ¿qué dice? ¿No habrá guerras? Sí. ¿Rumores de guerras? También. En los postreros tiempos, ¿habrá pestes? Sí. ¿Enfermedades? También. En los postreros tiempos, ¿habrá temblores? Sí. ¿Terremotos? ¿Y por qué nos asustamos cuando pasan todas estas cosas? Dice la Escritura, cuando pasen todas estas cosas, dice el Señor a su iglesia, a sus escogidos, estar firmes, erguidos, porque su salvación está cerca. A su nombre. Dios, hermanos, a través de su palabra, nos dice entonces que debemos andar con diligencia, no como necios. El necio no le importa, el necio vive su vida como quiera, el necio tiene sus propios intereses, pero usted ya salió de una vida necia a una vida de santidad, a una vida de Dios. Y los que estamos en Cristo sabemos lo que va a pasar. Pero mientras Él no viene, tenemos que persistir también en la oración. Tenemos que vivir una vida, hermanos, en una vida de sabiduría.
porque no tenemos que desesperarnos. El apóstol Pablo va a decir que a la muerte misma, muerte, ¿dónde está tu poder sobre mí? Porque el Señor mismo, con voz de trompeta, con voz de arcángel, me levantará, porque los muertos en Cristo también se levantarán. Ni la muerte nos va a retener, estimados hermanos. ¿A su nombre? Gloria a Dios. Pero debemos andar sabiamente, hermanos. No dejemos de congregar como algunos tienen por costumbre. Porque a veces también dejamos de congregar. Quizás por razones que usted tenga. Hermano, no hay razón por la cual usted deje de congregar. Ni el frío, nada, hermanos. Porque si usted deja de congregar, ¿quién le va a estimular al amor y a las buenas obras? El diablo no va a estimular a las buenas obras de Dios. El mundo menos va a estimular a las buenas obras de Dios. Cuando nos congregamos, dice la Biblia en Hebreos, dice que ahí nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Porque es el Espíritu Santo que habita en nuestras vidas, que tanto a usted y a mí nos exhorta y nos impulsa para estar en las buenas obras de Dios. Pero cuando usted se aleja, cuando usted deja de congregar, entonces, ¿cómo va a andar sabiamente con los de afuera? ¿Quién le va a estimular a las buenas obras de Dios, hermanos? No, es que yo estoy leyendo mi Biblia, pastor, estoy viendo ahí la televisión, estoy siguiendo a alguien. Hermanos, todo el mundo puede hacer eso, pero usted debe congregarse, sea diligente, viva como sabio, no viva como necio, aproveche bien el tiempo. Hoy se malgasta el tiempo, hermanos. ¿En qué se malgasta el tiempo? En tantas diversiones, hermanos, que el mundo ha propuesto. Y el mundo en sus diversiones, cómo está enganchando a la gente, y quizá muchos de nosotros también nos engancha y desperdiciamos el tiempo. Cuando tuviésemos esas 2 horas o 1 hora que usted lo desperdició en leer las Escrituras. Tenemos un plan de lectura. No sé si usted le está leyendo. ¿Cómo usted puede tener fe si no lee las Escrituras y no oye las Escrituras? La fe viene por el oír. ¿Y oír qué cosa? La palabra de Dios. ¿Cómo usted cree en las promesas de Dios? Y aunque el mundo se desvanezca, ¿cómo usted cree en las promesas de Dios? La fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Yo no te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y esa es una promesa que usted y yo la debemos creer para poder vivir todos los días de nuestra vida, hermanos, alineados a la presencia del Señor. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. El bien y la misericordia es Dios en nuestras vidas. Y por eso tenemos que andar sabiamente, hermanos, con los de afuera. A su nombre. ¿Quién vive? Entonces, andar sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Tenemos que redimir el tiempo. Tenemos que aprovechar al máximo el tiempo. ¿Y por qué? Porque, hermanos, usted y yo batallamos con nuestra propia carne, ¿verdad? Si le damos riendas a esta carne, ¿qué va a pasar? Nos va a fulminar. Porque la carne quiere tiempo para muchos socios de esta vida. Y por eso que el apóstol Pablo, en el capítulo 3 de esta carta a los Colosenses, el versículo 5 dice, Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal. ¿Hay una lucha en hacer morir lo terrenal en nuestras vidas? Sí, hermanos. ¿Usted tiene lucha o no con su propio cuerpo? Sí. Y Pablo va a decir, golpeo mi cuerpo. O sea, para golpear el cuerpo, para no acostumbrarlo al pecado, es un trabajo. Hay que tener dedicación también, para que el cuerpo se alinee a los propósitos de Dios. ¿Amén? Sí. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y tenemos que andar, hermanos, aprovechando bien el tiempo, siendo diligentes con el tiempo. Amén.
no perezosos. Amén. El perezoso no aprovecha bien el tiempo. Nunca lo va a aprovechar también. Si nació cansado, dice una canción, ¿para qué trabajar? ¿No? ¿Han escuchado la canción del Pacharaco? Bueno, quizá yo nomás, pues como vivo en este mundo, ya ustedes están aprovechando bien. El que no aprovecha bien el tiempo, hermano, es flojo. Si usted no tiene tiempo para orar, no sé de qué vive la vida espiritual. Si usted no está sacando tiempo para escudriñar las palabras, ¿cómo se mantiene firme? Si usted no tiene tiempo para meditar y orar en la palabra del Señor, ¿cómo crece? Las novelas no nos van a hacer crecer. El deporte no nos va a hacer crecer. El cine no nos va a hacer crecer. Las diversiones de esta vida tampoco nos van a hacer crecer. Yo tengo que crecer. Mira la hormiga, perezoso, dice. El andar diligentemente es aprovechar el tiempo posible para que usted crezca, siga creciendo y llegue a la estatura del Hijo de Dios. Amén. Usted y yo, hermanos, tenemos que aprovechar el tiempo para hacer morir lo terrenal en nosotros. El enojo, la ira, la hipocresía no debe existir, lo debemos sacar, hermanos, para que la paz de Dios gobierne su corazón. ¿Quién vive? A su nombre, gloria a Dios. Tercero, una vida distinguida, hermanos, no solamente es perseverar en la oración, no solamente es andar sabiamente, sino también tener una palabra edificante. Amén. Usted y yo tenemos que andar sabiamente, pero también tenemos que tener una palabra que edifica. Amén. La diplomacia en este mundo casi no es tan real. Porque si hubiese diplomacia y buena palabra y buena comprensión, la blanda respuesta quita la ira, dice, el mundo no estaría en guerra. Porque la diplomacia, como no sirve tampoco en este mundo, entonces las guerras se declaran. La paz es bajo sangre y muerte. Aquí la palabra del Señor nos dice que la vida distinguida de la iglesia, del creyente, del discípulo de Dios, es que su palabra edifica. Su palabra da vida. Su palabra construye. Su palabra armoniza. Su palabra refleja bondad, misericordia. Señor, le dijeron a Jesús, aquí encontramos una mujer en el acto de adulterio y la ley dice que lo apedreemos. Y el Señor responde con tranquilidad, con sabiduría, y dice, el que no tenga ningún pecado, sea el primero en tirar la piedra. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Porque a veces juzgamos al otro sin medir la viga que nosotros tenemos. A veces juzgamos a los demás que tienen solamente una pajita y uno puede hacerlo y se va la pajita. Pero nuestra viga que está en nuestra propia vida, imposible. Si lo soplamos todos quizás ni salga. La Biblia nos dice que nuestra vida debe edificar a otros. Porque si nuestra vida no edifica a los demás, entonces lo está destruyendo. Podemos ser un olivo, hermanos, que envenena. No puede salir agua dulce y agua amarga de nuestra vida. No podemos bendecir por un lado a Dios y por nuestra propia boca maldecir a nuestro hermano. Entonces, Colosenses, en el capítulo 4, el versículo 6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Qué interesante el apóstol hablándole a la iglesia, porque esta iglesia obviamente había conflictos con aquellos que venían y minaban, hermanos, en el centro de la iglesia con sus falsas enseñanzas. Y el apóstol Pablo dice acá, sea vuestra palabra siempre con gracia. El término gracia, esta palabra gracia,
que muchos de nosotros lo tenemos, que por gracia somos salvos, pero esta palabra gracia tiene vínculo con la palabra de bondad, de misericordia, de amor, de armonía, hermanos. Mi palabra tiene que ser armoniosa, bondadosa, llena de misericordia, llena de amor, hermanos. Porque si por gracia usted y yo hemos alcanzado salvación mediante la fe, entonces Dios se ha acercado con amor, con bondad, con misericordia, con paciencia a nosotros que éramos pecadores. Y Dios nos salvó y nos ha redimido. Y ahora Dios dice que vuestra palabra sea con gracia. ¿Cómo es nuestra palabra? Porque a veces nuestra palabra es con amargura, ¿verdad? Con amargura. Y respondes con amargura. Se responde como insensatos muchas veces. Porque pensamos de esta manera. No, yo hablo sin pelos en la lengua. No, es que yo soy así. Está bien. Si tú eres así, que Dios cambie, tú eres así. Y que te transforme. Y tu lengua y tus palabras puedan edificar también a los demás. Porque si nuestra palabra no edifica, hermanos, entonces seríamos como el enemigo. El enemigo ha venido a matar, a robar y a destruir. Para robar se tiene que tener artimaña. ¿Sí o no? Para matar se tiene que tener artimaña. Se actúa con falsedad. El que insulta a su hermano es homicida, también dice la Escritura. Qué terrible, ¿no? A su nombre. Y sea vuestra palabra siempre con gracia, hermano. Sea su palabra con amor. Ahora, no estoy hablando de un amor permisivo tampoco. ¿Ya? El amor de Dios, hermanos, también tiene juicio o justicia. Conlleva juicio. Así como te amo, también te corrijo. Así como te amo, dice el Señor, te chicotea, te azota, para que no te pierdas, pues. O sea, Dios no tiene un amor permisivo que, ay, angelito, que tú eres bonito, ya, no. Así como angelito puede ser bonito, Dios también le dice, mira, ángel, si no, y a todos nosotros. El amor de Dios no es permisivo. Nuestro amor sí es permisivo. Ah, hijito, falla, no te preocupes, ya pasará. No. El amor de Dios no es permisivo. El amor de Dios conlleva juicio, por eso se habla del justo juicio de Dios para todo el mundo. Porque en su amor Dios va a aplicar justicia. Y Dios en su amor justo te va a juzgar por tus palabras y por mis palabras. Amén. De cómo hemos obrado, hermanos. Sea vuestra palabra siempre con gracia, con ternura. La blanda palabra que ablanda la ira, ¿verdad? Ablanda la ira. Imagínese usted, contesta feo, yo voy con un golpe con mi palabra, ahí va a haber un enfrentamiento. Nos vamos a dar duro, pierda usted o pierda yo. Si pierde usted, se va a ir resentido y con un espíritu de venganza. Si pierdo yo también, si actuamos en la carne. Y el apóstol dice, sea vuestra palabra siempre con gracia. Tenga una palabra de gratitud. Sea firme, pero también sea firme con gracia, pues hermano. Porque la palabra con gracia, aún siendo firme, edifica. Exhortaos unos a otros, dice. Y la exhortación en la gracia de Dios va a edificar. Pero la exhortación, lejos de la gracia de Dios y lejos del amor de Dios, no va a edificar. Tú puedes decir, yo soy así, yo hablo sin pelos en la lengua, hermano. Puede usted hablar de esa manera. Pero, hermanos, deje que Dios quite los pelos de su lengua y le ponga la lengua de Dios, las palabras de Dios en su boca y usted edifique a los demás. Amén. Dice, sea vuestra palabra con gracia, sazonada
diligentemente, prudentemente, sobriamente, pensando cómo vamos a expresar nuestras palabras para que el otro lo reciba también con gracia y su vida sea edificada. Usted no puede preparar una comida amarga porque lo van a despreciar, no lo van a comer, no lo van a querer, no se va a saber bien. Usted se esfuerza para preparar una comida agradable, ¿verdad? Entonces, nuestra palabra debe estar sazonada, debe tener un deleite a quien lo escucha y debe ayudar a direccionar toda anomalía cuando el otro lo escuche. Si la blanda palabra quita la terquedad, si la blanda palabra que actúa bajo el poder del Espíritu Santo alinea el mal camino de otro hermano, si la blanda palabra direcciona el camino incorrecto de la otra persona, hermanos, cuánto bien entonces nos hace la palabra de gracia que expresemos constantemente en nuestras vidas. A su nombre, gloria a Dios, sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Cada uno de las personas de nosotros somos totalmente diferentes, ¿verdad? Usted tiene un carácter mucho más tranquilo, más dócil, más entendible, pero otro dice no. Aquí las cosas se hacen como yo quiero, como yo veo, y ¿cómo lidiar con esa persona, hermano? Porque su carácter es mucho más complicado. Y si usted tiene un carácter un poco impulsivo, ahora pues. O sea, dos personas con un carácter de una bomba de tiempo. Y por eso hay problemas, pues, ¿no es cierto? ¿Cuántos han tenido problemas así en casa? Bueno, gracias a Dios que ya han cambiado en otra iglesia, acá no. Sí. De verdad. Y es una lucha constante, pues, hermanos. Vivir teniendo una vida distinguida, con palabras que edifiquen, con gracia, pues bastante complicado. Porque el mundo nos provoca, ¿sí o no? ¿La carne nos provoca también? Sí, nos provoca la carne. Da gracias a Dios, porque si yo no fuera cristiano, no sé qué te diría. La carne reacciona así. ¿Verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho lo mismo quizá? Gracias a Dios, agradece que soy cristiano, si no. Y hemos dicho eso. Jesús nunca dijo eso, o sea, agradece que soy hijo de Dios. Y no. Él dijo, yo rogaría al Padre y mandara legiones de ángeles y me defenderían. Pero no lo voy a hacer. Nuestras palabras tienen que edificar. Vivimos en un mundo donde las palabras conllevan malicia, hermanos. Las palabras de este mundo conllevan distorsión. Las palabras de este mundo son de doble sentido. Donde desde el pequeño ya está aprendiendo palabras de malicia. Y así va creciendo con palabras de malicia. Usted y yo, hermanos, debemos tener un corazón entendido. Que nuestra palabra sea sazonada con sal, para que sepamos responder a cada uno, a mi hermano, a mi vecino, a todo mundo. Tenemos que saber responder. Mira lo que dice primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. Dice la palabra del Señor. Primera de Pedro 3:15. Ya todos con su Biblia, por favor. Dice, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa. ¿Qué dice? ¿Con cólera? ¿Con ira? ¿Con pelea? ¿Qué dice? Con mansedumbre. ¿Y qué dice? Reverencia ante todo aquel que demande razón. Con reverencia. ¿Qué quiere decir esta palabra reverencia? Dice, preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Con sobriedad, con tranquilidad, con sosiego, hermano. Si usted en algún tiempo ha sido alumno y el profesor no explicaba quizá,
o explicaba muy rápido, ¿qué le hemos dicho? Profesor, ¿puede explicar de nuevo? Y algún profesor ha dicho sí. Otro profesor dije, ya expliqué. El que entiende, entiende, el que no, no. Pero había maestros que decían, voy a volver a explicar para que vuelva a entender. Mansedumbre y reverencia, tranquilidad, sosiego, paciencia, para que el otro pueda entender mi palabra bien dicha y pueda edificar su vida. Y el Evangelio también me dice que lo explique de la mejor manera para que el otro entienda también y se produzca un cambio en la vida de esa persona. Amén. Usted y yo somos instrumentos de Dios. Y por eso Dios nos demanda en estos versículos bastante cortos, bastante agradables, que usted tenga una vida distinguida. Voy a volver a recapitular. Dice, una vida distinguida es perseverar en la oración. Segundo, es andar sabiamente. Y tercero, que usted tenga una palabra edificante. Amén. No sé cómo está en la oración. Tampoco sé cómo anda. Y tercero, no sé cómo son sus palabras. Aquí sí todos lo sabemos. Hermanito, querido, hermanita, preciosa. Afuera no sabemos. Usted acá anda con reverencia. Afuera no sabemos si sus pies corren al mal. Usted acá ora, llora, pero después no sabemos si usted ora más de una hora. Dios conoce su corazón y conoce mi corazón. Usted también conoce cómo está. Bajo esa premisa, que Dios nos ayude a todos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Aleluya. Ahí donde está, levante su mano al Señor. Yo no sé si usted descuidó la oración en algún momento en su vida. No sé si usted no está andando sabiamente, quizá con necedad, y se convirtió más bien en una vida para bendecir, en una piedra de tropiezo para otros que conozcan el Evangelio. No sé si de nuestra boca está saliendo palabras que edifican, mas usted lo conoce. Y sería bueno que usted se examine también en esta mañana. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias por utilizar tu palabra, expresada años atrás por el apóstol Pablo, pero que nos hace bien ahora también, Señor. En un mundo conflictivo, en un mundo, Señor, oscuro, lleno de maldad, lleno de pecado, donde las cosas, Señor, se han alterado, aún nos dices, persevera en la oración. Ayúdanos, Señor, a buscarte, ser consistentes, Señor, en nuestra vida de oración, entendiendo que tus promesas son verdad, que tus promesas son seguros, Señor, Padre. Y aunque pasen los cielos y la tierra, tus palabras, Señor, siempre van a permanecer. Y ayúdanos a estar confiados a través de la oración, cuando te busquemos, Señor, cuando insistamos, cuando permanezcamos orando, Señor, para que nuestra vida sea firme, para que nuestra vida sea estable, para que nuestra vida sea consistente, Señor, en esta tierra, para que nada ni nadie nos mueva de nuestro creer, Señor, en ti. Ayúdanos también a andar sabiamente, Señor, con los de afuera. Ayúdanos, Señor, que nuestros pasos, que nuestra vida estén alineadas a tu verdad. Aléjanos de toda falsedad y de toda hipocresía. Aléjanos, Señor, Padre, de una vida rutinaria y de pereza. Ayúdanos, Señor, a que nuestros pasos y nuestras vidas resplandezca luz, Señor, Padre. Que otros puedan ver en nuestras vidas no solamente el cambio que tú has producido en nuestro corazón, sino también una vida agradable. Que otros puedan animarse a seguir. Que otros puedan mirar y decir, yo quiero vivir como esa persona vive. Lejos del rencor,
lejos de la malicia, llevando una vida en paz. Ayúdame, Señor. Quizá mi lengua, mis palabras, Señor, no son palabras que edifican. Al contrario, mi lengua, Señor, genera problemas, genera rivalidad, genera discordias, genera malestar, genera, Señor, Dios mío, Padre, resentimiento. Perdóname, Señor. Que mis palabras, que mi lengua, Señor,